Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches para mí porque estoy ahora tranquilito, ahora que grabo por la noche y nadie me molesta. Y bueno, pues vamos a hacer otro vídeo que ya termina el guión y vamos a ver qué tal sale la cosa. Barcelona es una de las ciudades más visitadas del mundo, o por lo menos de Europa. Aproximadamente la media es de 15 millones de turistas al año, en una media de 6 turistas por cada 10 habitantes durante los meses de verano. Recientemente, entre las ciudades turísticas del mundo, Barcelona ha podido destacar por tener una actitud visiblemente enfurecida frente a la cantidad tan abrumadora de visitantes. Todo esto es cosa del año pasado o hace 2, no sé cómo será este verano, pero bueno, más o menos ya podemos ir entendiéndolo. En plan, este sentimiento de confrontación también no solo se ha hecho visible en la ciudad condal, sino que también ha florecido en lugares como las Baleares o las Canarias, donde sufren peores consecuencias por pertenecer a un contexto isleño. No es ningún secreto el desgaste que produce la llegada de tantos turistas, donde los precios suben a precio de guiri, pero los sueldos se mantienen locales, y las viviendas pues se adaptan a un formato de Airbnb. Otra consecuencia que llama la atención es la sensación de impostura. Hay momentos en que Barcelona se reduce a un parque temático de lo que los extranjeros creen que es España. Ni siquiera podemos hacer mención del catalán o cosas referentes a la cultura catalana. Solo nos importa un pastiche de flamencas, jamón, tapas y ole ole y todo eso. Porque no quieren viajar a España, quieren viajar a un Spanish Disneyland, donde poder decir que están en un lugar exótico, pero sin prescindir de las comodidades de su lugar de origen. Bueno, como si España fuera también, te digo, la selva de Borneo. Pero bueno, ya nos vamos entendiendo. De algún modo, si Barcelona se ha convertido en Disneyland, yo no puedo evitar pensar que nosotros, los habitantes, nos hemos convertido en seres como Mickey, el Pato Donald y todo este tipo de furros. Para hacer algo diferente, me quiero detener a analizar una de mis películas favoritas que va a servir mucho para entender el análisis del cuadro que va a venir y todo este tema del cual quiero hablar. Vicky Cristina Barcelona es una famosa comedia romántica de Woody Allen rodada en 2008. Es una historia donde sus protagonistas dejan atrás Nueva York para poder pasar unas vacaciones en la exuberante e inspiradora Barcelona. La Barcelona que nos retrata Woody Allen es una Barcelona de trampantojos, sometida a unos contextos muy particulares, en ambientes exclusivamente de clase alta y de estereotipos desde el punto de vista de Estados Unidos. En el fondo es una película que recomiendo porque es una lección de perspectiva. Me recordó a ese efecto de cuando las películas de Hollywood ponen como un filtro amarillo para representar a México, o según qué otro país. En esta película me da la sensación de que habían inventado el filtro español, un cierto tono dorado o resplandeciente que nos presentaba a Barcelona como este lugar de ensueño. Lo sencillo es decir que los Estados Unidos son unos ignorantes y limitan todo lo que ven a estereotipos ridículos. Pero bueno, este fenómeno no es inventar la rueda, es una cosa que existe de toda la vida. Incluso desde las pinturas orientalistas del siglo XIX, que generaban imágenes idílicas de naciones como Marruecos, Egipto, la India, bueno, es una cosa que hacían desde el punto de vista de los países europeos o colonos, una forma de idealizar y de exoticizar este tipo de lugares, ¿no? Como que eran ajenos a la mano de Dios y todo ese rollo. Pero bueno, también podemos ver cosas más de ahora, como por ejemplo la película La Pasión Turca, un filme basado en el libro de Antonio Gala, que aplica los mismos estereotipos que aplica Woody Allen a España, pero ojo, desde el punto de vista español hacia la sociedad turca. Pero bueno, no nos vayamos tampoco de la película. Vicky y Cristina son dos pijas que vienen en plan hedonista a Barcelona. Allí conocen a Juan Antonio Gonzalo, un pintor apasionado con una pulsión sexual imbatible. Le imagino por las tardes en su casa dando brochazos con la polla y apretando los dientes mientras grita: "No puedo parar de crear, no puedo parar de crear". Pero bueno. Eventualmente también aparece Penélope Cruz, que es la mujer de Juan Antonio Gonzalo. Y se llama María Rosaura del Pilar. También es una tía irrefrenable, pero aquí su personaje parte del desquicio. No se presenta como una fantasía a las protagonistas, es casi como amenazante, y se muestra agresiva y sin parar de fumar. Esta en realidad es una película muy interesante porque te traslada de sujeto observador a sujeto observado. El poder comprender esta fetichización de la otredad pocas veces se hace presente y de forma tan concreta como ciudadano de Barcelona. En cualquier caso, viendo la peli, no paraba de imaginarme a mí mismo como uno de los camareros del fondo, frustrado y amargado.
como que la historia nunca tiene nada que ver conmigo. Siempre, soy como el suplente número 13 que está por ahí sirviendo y sin hacer nada más. En general, las cosas que ocurren en la ciudad y que son interesantes son cosas que le pasan a otra gente, que le pasan a estos turistas que van a vivir aventuras. No sé, me pasaba que sirviendo a las mesas de los guiris, una tras otra, a menudo me aparecían imágenes del viaje de Chihiro. Bueno, así me gustaba imaginármelo. Como que se me producía una ensoñación con esa parte de los padres que se convierten en cerdos y no paran de comer. Entonces para mí era como que mi obligación era alimentarles y no paraban, y venga a traer platos, y ¿sabes? Y venga a traer, y no sé, como que en algún punto me fallaban las piernas y bueno, un caos total. Entonces claro, por eso quería hablar un poco de la película de Vicky Cristina Barcelona, porque es un poco lo que he estado yo viviendo, pero en un segundo o tercer plano. Pero bueno, tampoco no hay que irnos a profundizar con la narrativa de la película ni nada de eso. Hago comentario de esto porque la película realmente ha sido antecesora para poder desarrollar el marco teórico del proyecto que voy a presentar. Hay dos arquetipos, o la pulsión de vida o la pulsión de muerte. Al final, entre Eros y Thanatos, no sé qué estereotipo me acerco más, porque al final es como que me quejo del Javier Bardem y de la otra, que están todo el día desquiciados y que no pueden parar y de locos, pero en el fondo sí que es verdad que soy un poco así. Pero bueno, no sé, podéis escoger vuestro favorito, o el de no puedo parar de follar de Bardem, o el de que estoy desquiciada de Penélope, no sé, cada uno se arrima donde mejor le vaya. Pues nada, un poco habiendo creado esta atmósfera hablando de la película y del turismo en Barcelona y de cómo también pues mi situación como camarero, pues vamos a seguir con una obra bastante singular del grupo de los guiris camareros y los otros delincuentes. En el vídeo anterior, por ejemplo, hicimos algo de manifiesto sobre el costumbrismo, ¿no? Y también hablé de cómo era yo de desquiciado siendo camarero. Pero si nos centramos en el costumbrismo, hablamos un poco del valor de la imagen y la saturación digital que encaramos a diario. Como que Internet ha supuesto un antes y un después frente a un bombardeo exagerado e ininterrumpido de contenido que nos insensibiliza, ¿no? Por un lado menguando nuestra atención y por otro aumentando una sensación de apatía generalizada. Que bueno, que todo eso está muy bien porque ese panorama me servía de excusa para defender la figuración a mi modo de entenderla. Pero hoy con este cuadro venimos a tratar unos temas que son bastante diferentes y que no tienen nada que ver. Solo partimos de la base de soy un camarero hiper frustrado y me tengo que desahogar. Entonces, bueno, el cuadro que toca para este vídeo se titula Turno partido en Barcelona. Es un óleo sobre lienzo y es el óleo más grande que he hecho hasta ahora. Es un 100 figura, unos 130 por 165 centímetros y lo pinté a mediados de 2024. Esta pintura es un cambio de intenciones a lo que estaba haciendo hasta ahora. No parto de una imagen referencial más que una escena que he querido construir desde cero. Muchas veces me siento encorsetado sobre mi propio proceso de pintura. Es muy difícil salirse de tus propios patrones y en un principio esta pintura fue una excusa para salirme de esos esquemas. Hagamos un vistazo preliminar. Vemos un gran valle que se abre sobre el cielo despejado y un horizonte que se decora alrededor de una cordillera azul y asoma una especie de atardecer color carmesí. Del mismo modo, el valle se expande con una gran plenitud teñida de color verde plastidecor, y desde su fondo al primer plano aparecen varias arremolinaciones de árboles. El primer plano nos muestra una gran serie de personajes que parecen posar para una gran obra de teatro coral. Son personajes de un estilo de manuscrito medieval donde predomina el color rojo y el azul. A su alrededor se orquestan varias estructuras rojas con un carácter más translúcido. Y finalmente situamos dos caballos rojos volando sobre el cielo, coronando todo el escenario. ¿Qué están haciendo todos estos personajes? Podemos sentir cierto descontrol a la vez que notamos que estas personas están en posiciones hieráticas propias del estilo medieval. Dentro del hieratismo designamos tres tipos de actitudes diferentes: hedonismo, violencia y desamparo. El descontrol también nos sugiere que cada uno va a lo suyo. La empatía brilla por su ausencia. En medio de todo este entramado situamos al protagonista, que no solo está en medio de todo, sino que divide la escena en dos y tiene un perímetro que lo aísla de los demás. Las estructuras rojas y transparentes responden al mobiliario de un restaurante.
A ambos lados se expanden las barras de pinchos vascos y al fondo toda la serie de mesas y sillas. El protagonista es un camarero medieval que está a camino de llevar una bandeja. Y toda esta gente de alrededor corresponde, de forma metafórica, al ambiente laboral de cuando yo era camarero. Todos estos personajes están para describir el panorama de la Barcelona turística, y nos damos cuenta de ello porque pese a que todo está en un estilo de retablo gótico, los personajes están plagados de anacronismos que referencian al turismo de masas propio de la ciudad. Podemos empezar hablando del ciclista del globo, un elemento absurdamente contemporáneo para un imaginario antiguo en el que las bicicletas no se habían inventado, pero la esclavitud era una cosa que estaba a la orden del día, así que tampoco nos hemos alejado tanto. En su mayoría los personajes son nobles, con sus propios anacronismos que van de un lado para otro con sus maletas, o bien están de reposo o en su propia búsqueda de placer. De pronto, un patinete eléctrico, o aquí el típico caballero con una camiseta de I Love Barcelona, pero que en este caso es un gay que le gustan los dills. Entre toda la multitud podemos darnos cuenta de que hay gente que no pertenece del todo a este estatus de nobleza. Son personajillos que reptan y están agachados, como alimañas que sobreviven entre las esquinas. Por ejemplo, este chico, que es una referencia directa a los vendedores que te dan una cerveza a €1 y aparecen por ahí. En conclusión, podríamos decir que hay dos clases de personajes aquí, la nobleza y las sabandijas. Por otro lado, he querido añadir referencias directas a mi trabajo. Alrededor de todo el escenario podemos ver cajas de cerveza o barriles que eran el tipo de cosas que estaba acostumbrado a ver dentro de la barra. Aquí simplemente copié la sombrilla de la terraza, o por ejemplo, esta chica aquí es la misma chica que trabajaba de recepcionista cuando estaba trabajando conmigo. Finalmente, el color rojo y azul nos habla de uno de los principales detalles que nos muestran que todo este ecosistema corresponde a Barcelona. Esta gama cromática es una referencia al Barça, pero este Barça es mi Barça, y es un Barça desteñido y sin un estándar cromático claro. El motivo del estilo medieval podría corresponder a la impostura de la propia ciudad. El barrio gótico, tan popular como es, en gran porcentaje son edificaciones construidas en este estilo, pero durante el siglo XIX y XX. No es como gótico original del todo, es una cosa que en aquel momento se puso de moda y decían, pues vamos a construir en este estilo. Pero no es como que se hayan mantenido las casas desde ese entonces para manifestar este tipo de ensoñación de ¡guau! Jorobado en Notre Dame, no sé qué. Pero bueno, también hay algo como las versiones más genéricas y depuradas de las caricaturas medievales que me sirven para encapsular la cultura occidental, o bueno, es un modo de entenderlo. Estos personajes no parten de ninguna corriente en específico, no hay ninguna referencia clara. Podrían ser incluso fruto de ilustraciones contemporáneas pensadas de este estilo. Son estas propiedades estáticas que me llaman mucho la atención. Pero bueno, del arte medieval, del real, de los manuscritos, murales y retablos podemos aprender varias cosas. A mucha gente no se le hace demasiado atractivo. Es cierto que son dibujos bastante feos y hasta cierto punto contradictorios, como si apenas hayan tenido influencia de la cultura clásica que les precedía. Estas formas tan icónicas medievales no aparecen por una falta de técnica, aparecen por un propósito muy concreto. La función del arte en aquella época principalmente iba de la mano de la Iglesia. El arte era el mensaje de Dios. Claro, el mensaje de Dios, un ser infinito e incomparable con la experiencia humana terrenal. Teniendo en cuenta esto, el arte, la herramienta por la cual llegamos a Dios, mostrándose de forma realista, puede ser contraproducente. El arte debe mostrarse de una forma intermedia que comunique las lecciones cristianas a gente que no sabía leer, pero a la vez que no pudiera compararse con el mundo real, porque la tierra no es terreno de lo divino, está más cerca del pecado, de hecho. El arte medieval no era menos capaz que sus antecedentes, solo que no buscaban el mismo objetivo. La imagen deja de ser la imitación del mundo para convertirse en un vehículo espiritual. Me atrevo a pensar que el arte medieval no es menos realista, de hecho, es realista respecto a su propia visión, y es una visión que prácticamente solo pertenece a la gente de aquella época. Es una dimensión metafísica imposible que comunicaba un plano onírico en el que los creyentes de aquel momento accedían a Dios. Y con esto voy a aprovechar para conectarlo con algo que no tiene nada que ver, pero para mí sí tiene que ver. Y a mí es que este rollo de este imaginario me recuerda mucho a la saga Zelda. Es un poco como acceder al reino sagrado.
En el lore de Zelda hay 3 diosas, Din, Nayru y Farore, que crean el mundo. También crean la Trifuerza, una reliquia divina que concede deseos y decide el interior de este reino sagrado. Un reino paralelo que corresponde como una dimensión sagrada que funciona aparte del mundo mortal. Por lo tanto, dentro de las correlaciones locas que me surgen, Dios es como la Trifuerza y el imaginario medieval, en este caso, es el reino sagrado. No es para hablar de un lugar real, más que para crear un lenguaje donde asentar un imaginario común en el cual proyectar anhelos, deberes o aspiraciones. Aunque como es una cosa que le pertenecía a la gente medieval de aquella época, pues es una cosa que no podemos acceder. Podemos imaginar un contexto medieval nuevo, pero es una cosa que nos pertenece a nosotros. Bueno, en fin, todo ese rollo. Sobrevolando toda esta situación, detengámonos a hablar de los caballos. Su función es muy esencial, tienen un carácter espiritual también, podría ser incluso idealista. En la iconografía cristiana, el lugar donde están los caballos suele estar reservado para el propio Jesús. Este espacio en el cielo lo relacionamos con lo sagrado, pero también podrían cumplir atributos como perspectiva jerárquica, pero me ha parecido que es suficiente con mostrarlos en esta posición, como sucede en el Pantocrator de San Clemente de Taúl, o en iglesias cristianas como el Cristo en Majestad de la Basílica San Clemente de Roma. En otros aspectos, el significado de los caballos tiene más que ver con sensaciones personales o motivos puramente estéticos. Los caballos aparecen por primera vez en una publicación de Instagram que encontré por casualidad. Es una pintura que pertenece a Aligi Sassu, un pintor italiano del cual apenas he visto información. Solo sé que pinta bastantes caballos y en Google hay galerías que venden sus litografías. Son unos caballos de fuego que están corriendo sobre las olas del mar. Me hizo pensar mucho en energía atrapada, en algo como muy contenido que se movía entre la euforia y una gran violencia. Pensé que este era mi dios, mi dios en el mundo de la hostelería. Un dios pagano y amoral que se aparece encima del protagonista como si fuera un tipo de baliza, un marcador, siempre acompañándolo, ya sea en el trabajo o entre jornadas. Volvamos al cuadro en sentidos más literales. Centrémonos en la composición. La pintura tiene un carácter muy apaisado que dividimos en 3 franjas, como en Tristeza a lo Jugni. La primera franja es donde se desarrolla la acción, donde nos habla de la vida en tiempo real. La segunda es donde se desarrolla el horizonte, que tiene un componente más contemplativo. Y finalmente la tercera, con el plano del cielo y los caballos. La pintura es muy equilibrada porque debe parte de estabilidad a una simetría muy establecida. La podemos ver en cómo está estructurado el prado, la colocación de los árboles, las barras, los personajes, el protagonista y los caballos en el medio. Necesitamos que haya ese tipo de armonía para cautivar al espectador y también para que esté presente el factor de la dualidad. Porque esta pintura es turno partido en Barcelona y tenemos que mostrar al protagonista en un intervalo entre 2 sucesos. En este caso, el horario de camarero partido por la mitad. Reforzar el equilibrio también es importante a nivel conceptual, no solo para causar cierto placer al espectador, sino para reforzar una simbología perversa. Lo equilibrado que sugiere perfección también nos introduce el factor de control o incluso de prisión. La obra acentúa este equilibrio porque tiene forma de triángulo equilátero. Por un lado también para representar la firmeza de la rutina y por otro para volver a hacer una referencia a Zelda que también me apetece. Las referencias en cuanto a la composición triangular es algo que también hemos mencionado en el Código de Resplandor, y en la historia del arte pues se puede ver un montón de cualidades formales sobre la perfección geométrica o hasta representaciones de la Santa Trinidad en figuras religiosas. Finalmente, como últimos detalles, en las otras pinturas que hemos analizado por su forma figurativa tradicional, no hemos hablado mucho del factor de la profundidad. Pero creo que aquí suceden cosas interesantes, porque realmente los personajes son como seres en 2D que se proyectan en un mundo de 3 dimensiones. Porque un poco también me apetecía experimentar y salirme de mi propia línea. Entonces su carácter pertenece más a un scroll lateral, como si fueran de juegos de plataformas y se movieran de derecha a izquierda en la primera franja. O sea que no solo están aprisionados por el triángulo, sino que solo pertenecen a 2 dimensiones, aunque del mundo se proyecte en 3. Este cuadro contiene muchísimas referencias e influencias que son bastante interesantes a destacar. Hablemos de la influencia que dio origen al primer planteamiento de la pintura. En 2024 me apareció esta cuenta de TikTok, @cmfoxwell,
de un chico o una chica, no sé quién es, que posteaba historias macabras mientras usaba imágenes de IA, un poco para ilustrar un imaginario concreto. Muchas de estas historias o textos cortos servían para crear un estado emocional específico. A mí me impactan estos relatos que introducían un imaginario medieval siniestro, en un universo que mezclaba el puritanismo cristiano con elementos de horror lovecraftiano. Una de sus imágenes con IA mostraba un extenso valle con dos cuerpos amorfos desintegrándose sobre un enunciado. Olis Strow. Todo es heno. No entendí nada del contexto de ese imaginario, pero me pareció una imagen extremadamente potente y un título que me hacía pensar. Era un mensaje algo desesperante y sentenciero, como que al final todo lo vivo se vuelve hierba seca. Me recordó mucho a los proverbios medievales tipo Carpe Diem, Vita Flumen o el Ubi Sum. Pero vamos, en resumidas cuentas, esta imagen fue el germen para empezar mi propio cuadro. Este tipo de imágenes de malestar medieval onírico lo traducía a mi propia situación de camarero a nivel formal, del mismo modo que Vicky Cristina Barcelona lo fue a nivel conceptual. La creación de este mundo tiene una gran influencia del Bosco también, ya sea por mi propio interés o incluso referencias indirectas que tenían las imágenes de la IA. Hieronymus van Aken, conocido como Hieronymus Bosch, fue un gran pintor que lo hacíamos con la pintura flamenca del siglo XV. Su obra es famosa por haber desarrollado un estilo tan personal que incluso se relaciona como uno de los principales antecedentes al surrealismo y al arte moderno. El Jardín de las Delicias es la obra más representativa que conocemos de él. En su obra extraigo una gran pasión por la filigrana y los detalles, además de ese color verde plastidecor tan especial y un cielo color azul pálido. Sobre el Bosco podemos ver otros ejemplos importantes, como San Juan Bautista o la extracción de la piedra locura, que comparten elementos similares que dieron forma a mi pintura. Aún así, el mundo de un turno partido no solo se nutre del Bosco, digamos que es un batido de varios elementos. Por un lado la IA de CM Foxwell, videojuegos como Zelda y Mario, y en última instancia trazos de Van Gogh o incluso Sobrebuscando a Wall-E. Los siguientes detalles ya son referencias más concretas, pero creo que también merecen su propia mención. La niña del caballo, vestida del Barça, es un guiño a la batalla en el puente, de Arnold Böcklin, un pintor simbolista del siglo XVIII, que también va muy en consonancia con la mitología que estamos creando. La siguiente referencia, por otro lado, que es este señor que está por aquí tirado, es un señor que pertenece a un popular meme de Manchester. Una foto del caos y un panorama nocturno en la calle Wall Street en 2016, que se hizo muy famosa por tener como una imagen bastante armónica, ¿no? Un poco como del Renacimiento. Pero bueno, es un ambiente muy significativo porque me recuerda a la temporada en la cual yo estuve trabajando en Manchester como camarero. Y también me puede servir para aprovechar para contar más historias de locos, pero eso ya si eso lo haré en otro vídeo. Tengo la sensación de que este vídeo o este cuadro sirve para denunciar la situación de los turistas y es un poco como echarle toda la mierda a ellos, que en parte también es verdad, pero vamos a tratar de hacer un poco de síntesis sobre todo este contenido. Esta es una obra que habla de mi historia. Y repito, yo lo hago para expresarme y para sacarme todo el veneno que tengo dentro. Muchas veces es que es eso, es que estoy muy frustrado y tengo que transformarlo en algo que tampoco no sea autodestructivo para mí. Durante mi tiempo de camarero muchas veces me sentía menospreciado por esos turistas tontos y ricos. Recuerdo un sueco que se hartaba de reír porque le había cobrado muy poco por las 4 tapas que se había tomado. Hacía énfasis en lo barato que había sido y se pensaba que le estaba gastando una broma. No sé cuánta la diferencia de los sueldos suecos a los españoles, pero este desfase cultural me parecía casi un recochineo. Como que el hombre se había gastado casi 50 pavos en un par de aperitivos. Entonces el tener que compartir 4 risas falsas con este señor, pues ya se me hizo una señal bastante reveladora. Como que llegué a acumular muchas impresiones de frustración y en cierto modo me volví bastante xenófobo. No era difícil cogerle odio a toda esta gente, ya sea porque tiene una vida más sencilla o por situaciones de distancia cultural. Hombre, estaba claro que mi problema partía de cuestiones de clase y cierta impotencia frente a mi propia realidad. Pero bueno, el quid de la cuestión es que todo este odio y frustraciones con los extranjeros me llevan a revelar el componente más irónico del vídeo. Y es que a día de hoy llevo más de 6 años con mi novio. Un novio que me encanta y le quiero mucho, pero fundamentalmente es extranjero e inglés. Él llevaba mucho más tiempo que yo viviendo en Barcelona. De hecho, a mi llegada del pueblo, aunque yo fuera local, era él quien en gran medida me ha enseñado la ciudad y un poco también incluso cómo moverme con los buses.
Muchas veces mi rutina consistía en vivir en el ambiente del moderneo y los expats de Gracia para luego bajar a los submundos del restaurante y trabajar con lamparones de lejía. Cuando trabajaba en esas condiciones dormía poco y estaba muy agobiado. Era muy difícil crear un baremo sobre qué era una situación normal en general. Cuando vivía en el pueblo más o menos todo el mundo estaba en la misma situación, con sus más y con sus menos. Es solo que la ciudad requiere un tiempo para asimilar, pues que en parte puedes encontrarte la gente más ridículamente rica, o por otra gente que es tan miserable que está como prácticamente desintegrándose y muriéndose por ahí. La contradicción era una cosa diaria, pero de algún modo podía ver los dos puntos de vista. A veces podía pensar de cara a mis adentros, como cuál es mi lugar como turista cuando yo vaya a otro país. O cómo puede ser consecuente frente a la gente que está mucho peor que yo. Aunque mi odio xenófobo se presentaba de forma visceral, de forma racional podía comprender que este tipo de problemas no eran cuestiones de nacionalidades. Siempre iba a ser algo de clase y estructural. Mi novio me decía que no quería irme a buscar al trabajo porque pasar por el Born le taladraba la cabeza. Y yo digo, pero si estás como en tu casa con todos los grillos del mundo. Y sí, es cierto, pero la magnitud de gente que hay allí todos los días no suele ser gente muy inteligente. En su mayoría son gente alelada. Al final Barcelona es súper turística para todo. El porcentaje de subnormales aumenta simplemente por el propio porcentaje. La parte gótica de la ciudad es de las zonas más estereotipadas para visitar. Y si vas a ser una persona básica, con más razón vas a acabar allí. Es como si Vía Laietana hiciera un embudo filtrando a todos los subnormales a nivel mundial, para juntarse todos en ese mismo punto. A fin de cuentas, ¿qué tipo de gente va a haber debajo de la Torre Eiffel? O en la Fontana de Trevi. Y eso que ni siquiera hemos hablado de la Sagrada Familia. Los monumentos de las ciudades famosas son como coladores alrededor del mundo que cada vez se van pareciendo más y concentran como a gente que se ha podido gastar el dinero, pero va a hacer un poco allí el subnormal. Y tampoco como que viajar deja de tener mucho sentido, porque también son este tipo de centros donde vas a acabar encontrando lo mismo, que va a ser un Zara, 4 McDonald's y el Outlet de turno. Pero bueno, hasta aquí toda mi tesis, no puedo más, ya me he desahogado. Me repito que toda esta investigación y mi pintura es como un proceso terapéutico y que es mi manera de seguir adelante para enfrentarme a las cosas que me cabrean, y no sé si busco respuestas con esto o dar soluciones frente a un problema tan grande como el turismo, o como que tampoco no me he puesto yo a estudiar ni a sacar las estadísticas y los motivos socioculturales, pero es que o por un lado o pintaba los cuadros y me ponía a hablar de mis movidas, o me volvía el Luna Bomber y ya está. Así que bueno, yo solo espero que haya podido ser satisfactorio para quien me esté viendo. Y bueno, pues que ya nos veremos para el siguiente vídeo y hala.